yo digo que este es el grupo de pacientes que afortunadamente se presentan con síntomas leves y donde tenemos un mayor potencial para prevenir la discapacidad a largo plazo y en los que realmente impactan las medidas de prevención secundaria. Y de ahí la importancia de saber cómo enfocarlos y qué hacemos para prevenir nuevos eventos y de forma secundaria la discapacidad a largo plazo. En cifras, y esto probablemente se ha hablado muchas veces, el ACV es la segunda causa de muerte y la tercera causa de discapacidad a nivel mundial. Cada año, 14 millones de personas sufren un ACV y al menos un 50% de estos eventos podrían prevenirse. Si tomamos este número, tenemos entonces 14 millones de personas con un riesgo mucho más alto que el resto de la población de presentar un nuevo infarto y por lo tanto necesitamos intervenciones que nos ayuden a disminuir ese riesgo. En pacientes que ya han tenido un ACV previo, se ha demostrado que las estrategias combinadas de prevención secundaria pueden disminuir el riesgo de recurrencia hasta en un 90%. Sin embargo, ¿qué hemos visto en los últimos 30 años en la evolución del ACV? Que la incidencia ha aumentado en un 70%, la prevalencia ha aumentado, la mortalidad ha aumentado y sin embargo ha disminuido la tasa de implementación de medidas preventivas y de terapias efectivas para disminuir el reinfarto. Empecemos por definir qué es un ACV menor. En la gran mayoría de estudios donde usamos este término se define como un ACV que tiene un puntaje de NIH menor de 3 y una AIT de alto riesgo como una AIT que tiene una ABCD score 2 mayor de 4. Estos son los pacientes de los que vamos a estar hablando a continuación. En estos pacientes el riesgo de recurrencia está alrededor del 5% en los primeros 3 meses después del evento inicial. Sin embargo, por supuesto, eso depende del mecanismo fisiopatológico que produzca el infarto. No es igual el riesgo de recurrencia en una fibrilación auricular que en una estenosis intracraneal, por ejemplo. Sabemos que ese riesgo es más alto en los primeros 2 días después de haberse presentado el evento y sabemos también por varios estudios como el Express, no sé si acá está el cursor, que el inicio temprano, y temprano significa en el primer día, de estrategias que nos ayudan a prevenir el reinfarto disminuye el riesgo de recurrencia a 90 días de un 10.3 a un 2%. Por eso son pacientes que debemos estudiar rápidamente y actuar rápidamente. La prevención secundaria requiere, por lo tanto, una evaluación detallada, primero del mecanismo por el cual se produjo el infarto y segundo, de los factores de riesgo modificables. Estos pacientes deben tener inicialmente, por supuesto, pues una imagen cerebral inicial para confirmar el diagnóstico. Dentro de los estudios de laboratorio básicos, incluir un cuadro hemático, troponina y especialmente importante un perfil lipídico y hemoglobina glicosilada, un electrocardiograma de base, un ecocardiograma. Debemos tener siempre imágenes de la circulación tanto anterior como posterior, tanto intra como extracraneal. Y en algunos casos específicos en los que todos estos estudios han sido negativos y, por ejemplo, tenemos una sospecha alta de fibrilación auricular, ya vienen a estar recomendados otros estudios adicionales como la monitoría cardíaca prolongada, en pacientes jóvenes, estudios para hipercoagulabilidad o para vasculitis infecciosas y según el mecanismo del infarto, ampliar los estudios ecocardiográficos también. Si hablamos de las principales de los principales factores de riesgo que llevan a la producción de ACV isquémico, encontramos que la hipertensión arterial suma un 56% de estos casos y por lo tanto es la principal patología en la que deberíamos enfocarnos y a veces se nos olvida tanto en buscarla como en tratarla, porque es la estrategia que además más ha demostrado disminuir el riesgo de recurrencia del infarto cerebral. Sabemos que hay una alta prevalencia de hipertensión en pacientes con ACV y que los pacientes hipertensos tienen un riesgo elevado de presentar ACV isquémico y hemorrágico. De forma secundaria, además, un aumento del riesgo de la aparición de aterosclerosis y, por lo tanto, un segundo mecanismo por el que puede producirse infartos. Y se ha demostrado que la reducción, incluso modesta, de las cifras tensionales en estos pacientes tiene un gran impacto en la reducción del riesgo de presentar un nuevo evento vascular. En este metaanálisis de 39,000 pacientes con ACVs,
con ACV previo, el inicio de antihipertensivos redujo en un 19% el riesgo de un nuevo ACV. Esto es un porcentaje que no vemos en ninguna otra patología. Si ustedes ven la mayoría de conductas que podemos tomar en la prevención secundaria, disminuyen el riesgo más o menos entre un 3 y un 5%. Un 19% es un valor altísimo y por eso no podemos hacer más énfasis en la importancia del tratamiento de la hipertensión arterial en la prevención secundaria de estos pacientes. ¿Qué nos recomienda la guía de la AJA? En pacientes que han tenido una ACV o AIT, se recomienda iniciar manejo farmacológico si tenemos cifras tensionales mayor de 130/80. Sin embargo, cautela especial con pacientes que tienen lesiones que pueden ser limitantes de flujo, es decir, paciente que tiene, por ejemplo, una estenosis carotidia mayor o pacientes que tengan estenosis intracraneales en los que disminuir significativamente la presión arterial, sobre todo en las primeras horas, puede aumentar el riesgo de hipoperfusión y por lo tanto agrandar el tamaño del infarto. Pero si no estamos frente a estos casos, sí deberíamos actuar de forma agresiva. ¿Con cuál antihipertensivo? La evidencia más fuerte la tienen los diuréticos y la mezcla de diuréticos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Sin embargo, la intensidad del tratamiento, es decir, llevar al paciente a la tensión arterial objetivo, parece ser más importante que el tipo de fármaco que usemos. Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de decidir qué antihipertensivo vamos a usar? Probablemente las comorbilidades del paciente, si tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, diabéticos, enfermedad renal, que nos ayuden a establecer un poco cuál puede ser el mejor antihipertensivo en ese caso. Pero independiente de cuál usemos, lo más importante es lograr llegar a cifras tensionales dentro de metas. ¿Cuándo se debe iniciar? Es la otra pregunta. Entonces, hay varios contextos clínicos. Primero, en la fase hiperaguda, es decir, en las primeras 24 horas, únicamente si tenemos cifras de tensión arterial mayor de 220/110, por lo que hablábamos también anteriormente de tratar de mantener la presión de perfusión cerebral y evitar el crecimiento del área infartada. Si ese paciente ha sido llevado a trombolisis, disminuyen un poco esas metas a 180/105, pero en la mayoría de pacientes es seguro iniciarlo pasado este periodo inicial de 24 a 72 horas post-ACV con una tensión arterial objetivo de 130/80. La antiagregación es el segundo tema acá más grande y probablemente el segundo pilar más importante en la prevención secundaria de los pacientes que han tenido ACV, y específicamente cuando hablamos de ACV menor y AIT, tenemos bastantes estudios que nos muestran una conducta un poco diferente que cuando tenemos, digamos que en la prevención secundaria general. Em, Varios estudios han mostrado el beneficio de la antiagregación independiente de la etiología del ACV. En el ACV lacunar tenemos el SPS3, en la ateromatosis aórtica el ARC, en disección arterial el estudio CADIS, en aterosclerosis intracraneal el estudio SAMPRIS, y si seguimos hay una lista eterna donde sabemos que la antiagregación funciona para disminuir el riesgo de ACV independiente de la etiología, excepto en el embolismo cardíaco, donde por supuesto pues tenemos un manejo diferente. La recomendación y el medicamento que más estudios tiene es la aspirina, con una dosis de 81 a 325 miligramos iniciado en las primeras 48 horas posterior al evento. O se puede iniciar tan rápido como una vez se haya descartado la hemorragia, es decir, paciente que llegó a urgencias, no lo vamos a trombolizar, tomamos un TAC de cráneo, sabemos que no es hemorrágico, no tengo que esperar 24 a 48 horas, se puede iniciar de forma aguda el de aspirina, pero si ese paciente va a ser llevado a trombolisis y sabemos que debemos esperar un periodo de 24 horas. Esta conducta ha mostrado una reducción del riesgo relativo del 13% para recurrencia. Hablando de otros antiagregantes, tenemos una segunda opción que es el clopidogrel. El clopidogrel ha sido también estudiado y aprobado como monoterapia para prevención secundaria, sin embargo, con estudios menos potentes que la aspirina. La mayoría de estos estudios se enfocan en su uso como reemplazo en pacientes que por alguna razón no pueden recibir aspirina o como adición al uso de aspirina como terapia de antiagregación dual. Y acá entramos a ver dos estudios importantísimos que tuvimos en los últimos años y que nos cambiaron bastante el manejo en el paciente con ACV menor y AIT. El primero de ellos es el CHANCE en el 2013, es un estudio realizado en China, únicamente pacientes asiáticos, que presentan ACV menor o AIT de alto riesgo no cardioembólico,
de menos de 24 horas de evolución. Estos pacientes se aleatorizaron para recibir aspirina más clopidogrel por 21 días versus monoterapia con aspirina hasta 90 días, que era la conducta que hacíamos hasta ese momento. Y lo que encontraron fue que la probabilidad de supervivencia sin presentar ACV, es decir, no tener una ACV en los siguientes 90 días, fue mucho más alta en los pacientes que tenían doble antiagregación con clopidogrel y aspirina versus los pacientes que estaban únicamente en manejo con aspirina, con un claro beneficio con la mezcla de los dos antiagregantes, independiente del grupo de edad, género y de todas las otras variables del estudio. Sin embargo, el CHANS tenía un problema grande y es que tenemos únicamente población asiática, que es una población que clínicamente se comporta diferente a la población occidental. Primero porque ellos tienen una tasa mucho más grande de hemorragia intracerebral que de isquemia versus comparados con nuestra población. Y segundo porque tienen también una mayor tasa de resistencia al clopidogrel. Por lo tanto, se planteó básicamente el mismo estudio muy similar, pero en población occidental en el estudio POINT en el 2018, donde tenemos pacientes similares, pero provenientes de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, que se aleatorizan 12 horas posterior al inicio de los síntomas, también para recibir perdón, aspirina más clopidogrel versus monoterapia por 90 días. Acá hay una pequeña diferencia en la dosis de carga del clopidogrel fue más alta, 600 miligramos en el estudio POINT versus 300 miligramos en el estudio CHANCE, y encontramos resultados similares también con una pequeña tasa mayor de hemorragia en los pacientes que recibieron antiagregación dual. Importante tener en cuenta que los dos estudios excluyen pacientes que fueran llevados a trombolisis y trombectomía, por lo tanto esa conclusión no es extrapolable a los pacientes que han sido trombolizados. Vemos tablas, pacientes en desenlace primario, que es el desarrollo de ACV isquémico o muerte en los primeros 90 días, mucho más baja en pacientes que tienen antiagregación dual con clopidogrel y aspirina versus pacientes que tienen monoterapia. Y vemos que hay una leve mayor tasa de hemorragia en los pacientes que tienen antiagregación dual, pero sin ser una tasa mayor. En un análisis secundario, analizando el tiempo en el que ocurren estos eventos, ¿qué encontramos? ¿Qué encontraron? Que el beneficio de esa terapia dual antiagregante es mayor en los primeros 7 a 30 días versus si se mantiene por 90 días. Y por el contrario, el riesgo de hemorragia es mayor entre los 8 y 90 días versus los primeros 7 días. Por lo tanto, la recomendación que sale de acá es que pacientes con ACV menor o AIT no cardioembólico en las primeras 24 horas posterior al evento deberíamos iniciar manejo preventivo con antiagregación dual, aspirina, que una dosis que puede ir de 50 a 325 miligramos, y clopidogrel con una dosis de carga de 300 a 600 miligramos en el día 1, seguido de una dosis de 75 miligramos por 21 días, y posteriormente suspender y continuar únicamente con monoterapia, porque más allá de ese tiempo sabemos que empieza a aumentar el riesgo de hemorragia. Patologías específicas, tenemos el estudio SAMPRIS en estenosis intracraneal. Este estudio aleatorizó pacientes con estenosis intracraneal sintomática del 70 al 99% para lo que llamaron un manejo agresivo con antiagregación dual versus antiagregación dual más stent. Este estudio fue terminado de forma prematura por aumento de ACV y muerte a los 30 días en el grupo de stent. Sin embargo, en un análisis por subgrupos también se vio que la tasa de recurrencia de ACV en el grupo de antiagregación dual fue significativamente menor que en estudios previos, por lo tanto, estando también a favor del uso de antiagregación dual en estenosis intracraneal. Tenemos también estudios con dipiridamol, el estudio de SPS2 y el SPRIT, que también usaron dipiridamol más aspirina versus aspirina únicamente mostró una reducción del riesgo absoluto del 3% para prevenir ACV y muerte a una dosis de 200 miligramos 2 veces al día y con algunos efectos secundarios más frecuentes dados por una mayor tasa de cefalea y de efectos gastrointestinales. Y tenemos también el TARDIS, que es un estudio que evalúa triple terapia antiagregante con este mismo esquema de aspirina y dipiridamol adicionándole clopidogrel,
Sin embargo, este estudio no mostró una reducción del riesgo y sí un aumento significativo de hemorragias severas, por lo tanto, no está recomendada esta conducta. Como recomendación para la fase aguda y crónica, la aspirina a una dosis de 160 a 325 miligramos, comprobada en la fase aguda en los primeros días, y como manejo crónico, también indicada. El clopidogrel no tiene estudios específicos en la fase aguda, pero sí para mantenimiento en la fase crónica como monoterapia 75 miligramos al día, y en la terapia dual en pacientes con ACV menor o AIT, la terapia combinada con clopidogrel, como la hablamos anteriormente. El dipiridamol no tiene evidencia en la fase aguda, pero sí en fase crónica también, como ya lo vimos. Y por último, en antiagregación tenemos el ticagrelor, que también es uno de los estudios más recientes que tenemos. El ticagrelor es un medicamento muy similar al clopidogrel, es también un antagonista del receptor P2Y12, que a diferencia del clopidogrel no requiere activación hepática por el citocromo P2C19. ¿Qué ventaja tiene esto? Probablemente una menor tasa de resistencia de la que sí puede tener el clopidogrel en ciertas poblaciones. El ticagrelor tiene varios estudios, probablemente los más importantes son el Sócrates del 2016, donde comparan monoterapia con ticagrelor versus aspirina en prevención secundaria, encontrando una tasa menor de reinfarto en los pacientes en manejo con ticagrelor versus aspirina y sin una diferencia significativa en la tasa de hemorragias. Sin embargo, en un análisis posterior de este examen, de este estudio, se encuentra un problema grande, y es que un porcentaje alto de los pacientes que fueron aleatorizados a ticagrelor venían tomando aspirina los días previos a ser aleatorizados, y por lo tanto pudieron tener probablemente un efecto de antiagregación dual al principio del estudio, y por eso no se considera que sea un estudio concluyente realmente. A partir de ahí sale el estudio Thales, donde usan ticagrelor y aspirina versus aspirina como monoterapia, también para prevención secundaria. Se le autorizan 11,000 pacientes con ACV menor o AIT no cardioembólico para recibir en las primeras 24 horas este esquema. Ticagrelor a una dosis de 180 miligramos de dosis de carga, seguido en 90 miligramos 2 veces al día por 30 días, y una dosis de carga de aspirina entre 300 y 325 miligramos, seguido de 75 a 100 miligramos día. Perdón. ¿Qué encontraron? Una menor tasa de ACV en los pacientes con antiagregación dual usando ticagrelor versus pacientes únicamente con aspirina, y una tasa un poco más alta, sin embargo sigue siendo baja, de sangrado en los pacientes con antiagregación dual, como se ha visto también en otros estudios. No se vio que hubiera una diferencia significativa en cuanto al grado de discapacidad, y sí hay una mayor tasa de hemorragia. Sin embargo, realmente es una tasa baja del 0.5 comparada con el 0.1% de los pacientes en monoterapia. Realmente son tasas de sangrado muy bajas. ¿Cuál es la recomendación de la AJA en cuanto al ticagrelor? Como monoterapia no ha demostrado ser superior a la aspirina en el manejo de ACV menor o AIT. Está aprobado por la FDA en pacientes que tienen contraindicación o que por alguna razón no se puede usar aspirina, y es una alternativa como uso en antiagregación dual cuando tenemos pacientes que no pueden usar clopidogrel o que tienen resistencia al clopidogrel por mutaciones. Esto es más frecuente en poblaciones asiática y caucásica, que en Colombia tenemos algunas poblaciones con un más alto porcentaje de población caucásica, pero en general no es nuestro caso. En cuanto a la dislipidemia, también una de las conductas más importantes para disminuir el riesgo. Se ha mostrado una disminución del riesgo de reinfarto al usar estatinas de alta intensidad, llámese atorvastatina 40 a 80 miligramos o rosuvastatina 20 miligramos, en pacientes que han tenido un ACV isquémico 1 a 6 meses previos y que tenían un LDL inicial de 100 a 190 miligramos por decilitro. El estudio TST mostró, más allá de esta cifra, que mantener esas cifras de LDL por debajo de 70 es superior a mantenerla con metas de 90 a 110 para la prevención de eventos cardiovasculares mayores, incluido ACV isquémico, con una reducción del riesgo absoluto de 2.2% a 5 años. ¿Qué pasa cuando no logramos mantener esa meta a pesar de tener estatinas a dosis altas? Tenemos otras opciones como el ezetimibe, que es un inhibidor de la absorción intestinal del colesterol,
Está indicado en pacientes que persisten con LDL mayor de 70 a pesar de estar con dosis máxima de estatina o que por alguna razón no tienen buena tolerancia a las estatinas. Y tenemos también de forma más reciente los inhibidores de PCSK9, que son anticuerpos monoclonales, y están indicados en pacientes con muy alto riesgo que persisten con LDL mayor de 70 a pesar de ya haber recibido manejo con estatinas y o con ezetimibe. ¿Qué se considera muy alto riesgo? Pacientes que han tenido un ACV isquémico y tienen uno o más eventos cardiovasculares mayores, sea historia de haber tenido un ACV, un síndrome coronario agudo en los últimos 12 meses, historia de infarto del miocardio diferente a ese que hablamos en los 12 meses previos, o que tienen enfermedad arterial periférica sintomática, o pacientes que tienen ACV isquémico y múltiples condiciones de alto riesgo. Edad mayor a 65 años, hipercolesterolemia familiar, historia de tener un bypass coronario, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica o que son fumadores. Estos pacientes, si persisten con LDL mayor de 70, a pesar de haber usado ya estatinas o ezetimibe, tendrían indicación para el uso de los inhibidores de PCSK9. ¿Qué nos recomienda la guía de la AJA? En pacientes con ACV isquémico que no tengan enfermedad coronaria ni tengan fuertes fuentes cardioembólicas significativas del ACV y tengan colesterol LDL mayor de 100, estaría indicado empezar atorvastatina a dosis de 80 miligramos para disminuir el riesgo de recurrencia. En pacientes que han tenido un ACV menor o una IT con enfermedad aterosclerótica, sea intra o extracraneal, se debe llegar a esta meta de 70 miligramos de cilitro y se puede usar ezetimibe o otras terapias diferentes a las estatinas si no se logra mantener solamente con estatina este objetivo. En cuanto a la hiperglicemia, la diabetes y la prediabetes se han asociado, como todos sabemos, con un riesgo aumentado también de ACV, con un RR que varía entre el 1.5 y 3.7. El 30% de los pacientes con ACV tienen prediabetes y por lo tanto un riesgo también aumentado de recurrencia. La Asociación Americana de Diabetes nos recomienda como primera línea de manejo la metformina y optimización del estilo de vida, llámese dieta saludable y ejercicio. Y en pacientes con factores de riesgo vascular, incluido ACV isquémico, adicionar antagonistas del receptor GLP-1. ¿Con qué debemos hacer el diagnóstico y el seguimiento? Preferiblemente hemoglobina glicosilada, por facilidad en su obtención y porque no nos está hablando de la glucosa en un momento estático, sino del promedio de los últimos meses. Y el objetivo de esa hemoglobina glicosilada debe mantenerse por debajo de 7 en pacientes menores de 65 años. En pacientes mayores nos dicen que podemos ser un poco más relajados y no ser tan estrictos con ese objetivo de 7. Y en cuanto a otras recomendaciones generales, pero probablemente incluso mucho más importantes y más del día a día y fáciles de hacer, serían recomendaciones de dieta. La dieta mediterránea es la única que ha demostrado disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es una dieta basada en plantas, pescado, aceite de oliva, restricción de sodio si hay hipertensión, un aumento en el consumo de granos enteros, no azúcares procesados y consumo moderado de vino tinto. Moderado se considera más o menos una copa al día. Ejercicio, la AJA nos recomienda ejercicio aeróbico de intensidad moderada a intensa, al menos 10 minutos, 4 días a la semana. Esto es un número muy bajo, realmente 10 minutos al día es casi que el calentamiento, pero 4 días a la semana. O 20 minutos de actividad intensa, al menos 2 días a la semana. En cuanto al tabaquismo, debe hacerse un cese asistido, ya sea con medicación o con terapia, pero la recomendación definitivamente es suspenderlo. Y si hay abuso de alcohol, que se considera más de 2 bebidas alcohólicas al día, también se debe hacer una recomendación de disminuir. Como conclusiones, está comprobado que el inicio temprano de terapias de prevención secundaria disminuye significativamente el riesgo de recurrencia, y hago énfasis en temprano porque debemos iniciarlas lo más pronto posible. Estas estrategias incluyen el manejo de la hipertensión, dislipidemia y demás factores de riesgo, incluido modificaciones del estilo de vida. Está claro que la mayoría de etiologías, excepto por el embolismo cardíaco, se benefician de antiagregación y que el control de la hipertensión arterial tiene el mayor impacto en la disminución de este riesgo. Muchas gracias.